martes se celebró el Día de la Militancia, una fecha que hace referencia al retorno del general Perón en 1972, una fecha histórica dentro de la construcción mítica del peronismo y también una fecha que resulta un punto de transición dentro de la historia argentina. Perón había sido derrocado en 1955 y a partir de ahí el proyecto de los sectores antiperonistas, del golirismo nativo, pero también de la política imperial de los Estados Unidos, había consistido en tratar de borrar todo rastro del peronismo, de volver a esa situación previa a 1943, lo que Perón llamó los nostálgicos del 43, es decir, aquellos que imaginaban una Argentina en la cual quedaran destruidos los derechos adquiridos, una Argentina en la cual la concentración de la riqueza volviera a estar en pocas manos, una Argentina donde la industria y el desarrollo de la ciencia tuvieran un lugar marginal o directamente fueran anulados, una Argentina sin sindicatos, una Argentina sin derechos para la mayoría. Durante los 18 años que Perón vivió en el exilio, en el mundo cambiaron muchas cosas. Se desarrolló la Guerra Fría, se produjo la Revolución en China, se liberaron un montón de dominios coloniales a escala universal. Surgieron los denominados países del tercer mundo. El mundo cambió, se hizo diverso. Perón emprendió su actualización doctrinaria como para tratar de adaptar la propuesta del peronismo a los nuevos tiempos, dentro de lo que era esa lógica de la política mundial que siempre debía servir como referencia. En la Argentina se intentó de todos modos, de todas las maneras, tratar de eliminar todo rastro de peronismo. Se intentó a través de la prohibición de nombrar a Perón, a Evita o al Partido Justicialista, la prohibición de las marchas y los cantos partidarios, la prohibición incluso del propio partido peronista, del justicialismo. Se anuló por decreto de una dictadura la Constitución del año 1949, se la reemplazó por otra para la cual se convocaron a elecciones con el peronismo prohibido y luego funcionó sin quórum. Esa constitución fue la que terminó rigiendo hasta 1994. Una Argentina donde los factores de poder imponían las condiciones y la ficción, a veces de la república, a veces de la democracia vigilada. Una Argentina pendular entre gobiernos civiles de dudosa legitimidad al estar prohibido el partido mayoritario y dictaduras. Una Argentina que inmediatamente después de la caída de Perón, con la dictadura, que quedó consagrada como revolución libertadora, lo cual demuestra aquello de que la historia la escriben los que ganan. Se insertó en la órbita del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. La Argentina de la deuda, la Argentina de la expoliación, de la enajenación de los recursos por parte del extranjero y sus socios nativos, volvía a cobrar vida, con la complicidad del resto de los partidos, con la complicidad de la Unión Cívica Radical, con la complicidad de lo que fue la Unión Cívica Radical Intransigente, el frondicismo, que intentó una alianza con Perón que finalmente terminó colapsando, con la complicidad de los partidos de izquierda. De alguna manera una confabulación para eliminar al peronismo y a los derechos y igualdad de oportunidades, la movilidad social ascendente que había caracterizado al peronismo. No lo consiguieron. La resistencia peronista se manifestó desde un primer momento, desde el levantamiento del general Valle
hasta la lucha en los comités de fábricas, las negociaciones, aquello de golpear y negociar de los sindicatos bandoristas. Se trató de dividir a la CGT sin mayor éxito. El sindicalismo se convirtió en la columna vertebral del movimiento peronista, pero también surgió la lucha armada. En una sociedad en la cual no se podían expresar las mayorías, para algunos la alternativa fue recurrir al camino de la violencia, de la insubordinación, siguiendo el ejemplo de la Revolución Cubana, fundamentalmente. En esos años el peronismo cambió. Desde el exilio, Perón daba distintas señales y trataba de alentar para la recuperación de la República y sobre todo la recuperación de la democracia, para que todos y todas pudieran expresar sus ideas, manifestar su militancia. Pero la militancia tenía riesgos. Se convivía con la tortura, se convivía con la muerte, se convivía con la manipulación laboral, se convivía con la censura. Cada vez más la Iniciativa para las Américas volvió más dependiente a las Fuerzas Armadas argentinas de los mandatos del exterior. Perón insistió, no se dejó doblegar, y mucho menos los peronistas que continuaron luchando desde los sindicatos, desde las unidades básicas, de las unidades básicas clandestinas, por cierto, porque estaba prohibido su funcionamiento. La clandestinidad se convirtió en sinónimo de esta lucha, de esta voluntad de mantener vivo la llama, el espíritu, la doctrina y también los avances que había generado el peronismo desde el gobierno. A punto tal que cuando se reforma de esta manera totalmente viciada la Constitución, deben instalarse varios de los avances, varias de las conquistas sociales en el terreno laboral fundamentalmente que había auspiciado y que había concretado el peronismo. Finalmente, en una Argentina en llamas, en una Argentina endeudada, de una manera escandalosa para la época, pero que hoy nos parece casi una caricia en comparación con lo que vino después. La dictadura de Lanusse tuvo que reconocer que no le quedaba más remedio que habilitar el retorno de Perón. Se le había escapado la situación de las manos. Habían fracasado todos esos intentos de dividir al peronismo, de eliminarlo, de anularlo, de invisibilizarlo. Y Perón volvió a Ezeiza ese 17 de noviembre de 1972. Volvió a Ezeiza en marco de la alegría, de la felicidad popular. Aquellos que habían sido peronistas en los viejos años del peronismo, aquellos que habían sido peronistas durante los años de la resistencia, aquellos que habían ingresado al peronismo, procediendo de otros ámbitos sociales, en vistas de lo que eran en realidad aquellos que se decían defensores de las libertades, defensores de los derechos civiles. El desprestigio rodeó a esos partidos que aprovecharon la ausencia del peronismo para llegar al gobierno. Fundamentalmente el caso de la Unión Cívica Radical, pero no fueron los únicos, también el socialismo, partidos provinciales, liberales, conservadores, la izquierda. Perón volvió. Y Perón legítimamente podría haber vuelto con un discurso y con prácticas de venganza, de revanchismo. Y no lo hizo. Privilegió la patria, privilegió la nación, privilegió el acercamiento incluso con aquellos que habían sido socios de esas dictaduras, como en el caso de Ricardo Balbín y la UCR, en el convencimiento de que había llegado la hora de los pueblos y de que era el momento en el cual la democracia se tenía que presentar como el antídoto para la violencia que se había instalado. De un lado, desde quienes
desde los uniformes o alentando a estos uniformes, intervenían en el Estado para beneficiar a los más poderosos, a los más concentrados. Del otro lado, aquellos que adoptando los planteos y los marcos ideológicos mayoritariamente provistos por la Revolución Cubana o por el marxismo, algunos otros que se decían peronistas y que planteaban que la lucha armada era el camino, pero intentó desactivar todo esto, apostar por la democracia, impulsó el Plan Herbar, impulsó la pacificación en la medida de sus posibilidades. Había sectores que no querían saber nada con esa pacificación. Había realmente malestar en el contexto internacional. La Guerra Fría estaba entrando en un proceso de definiciones y de conflictos por todos lados. La violencia era la clave de la política. Y Perón volvió con su discurso de paz, con su discurso de amor, con su discurso de tratar de construir la felicidad de los argentinos. Y así consiguió un nuevo logro, que fue poquito después de su muerte, cuando en la Argentina llegamos a ese 50 y 50 de distribución del Producto Bruto Interno entre el capital y el trabajo. Una Argentina que relanzó su industria, relanzó su producción, generó nuevos mercados en países socialistas, tanto a nivel americano como del este de Europa e incluso algún país asiático. Perón dejó un legado en el cual marcó la importancia de los recursos naturales, de la industria, de mantener la tercera posición, de mantener bien altas las banderas de justa, libre y soberana, que eran la característica y eran el eslogan, el emblema de ese peronismo. Planteó su concepción de la comunidad organizada, una Argentina con lugar para todos, con trabajo para todos. Y planteó sobre todo su pretensión de paz. Tras la muerte de Perón, la Argentina entró en un ciclo de violencia, en el peor ciclo de violencia que conoce nuestra historia. Por esta razón, este 17 de noviembre, nuevamente, la militancia se ha convocado. La militancia actual seguramente no ha conocido las persecuciones, no ha conocido la prohibición formal de nombrar a Perón, a Evita o al Partido Justicialista. Ha cantado generosamente las marchas y los eslogans partidarios. La Argentina que hoy tenemos es una Argentina incomparablemente peor a consecuencia de los 4 años de gestión del macrismo. Una Argentina endeudada, una Argentina arrasada por el desempleo, la inflación, el efecto de la pandemia y las consecuencias de la cuarentena con las cuales se la trató de combatir. Pero siempre queda bien en alto aquello que implica la militancia, la manera de sentirse partícipe de una sociedad y trabajar activamente por tratar de construir un futuro mejor para todos los argentinos. Hacia ese futuro espero que avancemos. Por eso, en esta marcha estamos en transición.